Hola, zaragocistas. Victoria de fuera de casa a la fin pues, de 6 meses en Huesca, que para yo pues ya dito que no llegue un derbi, cada que día hay que pega a servir o fútbol pues para expresar o si yo odio, no más a un equipo, sino a toda una ciudad y que echen como alcoholazados que más van de cuchas pues que no fejan pues lo falso a otra gente porque se comportan de una raza que para yo no es admisible ni de cuchas ni de ninguna otra raza de pensar. Con el partido pues me pienso que estoy en una victoria por merecida y que más o Real Zaragoza pues contribuimos personalidad, que he visto que lo probaba a faltar y jugó pues como dice Víctor Fernández con honor, pero también desde que marcó Huesca dica González 15-20 minutos dominó de Terraso y me pienso pues que si Michael Mesa faló unos les en cada poder van a caer más goles porque en ese inte o Huesca no daba un pase a Reitas y en cada pues ascuite chiflos a lo juego del equipo, demostró que le cuesta mucho más construir que no defender, que lo ha feito bien porque ha estado 11 jornadas sin perder. También encertó Víctor Fernández con los cambios en el equipo. Sí, demostró pues, que te fa honra jugar con un lateral recto que siga suyo puesto como Fran Gámez, y no sé si va a renovar o no, pero lleva un activo del equipo y que a la fin de temporada puede aportar y para yo al jugar pues que lleve o mejor lateral recto que tenemos. También Luis López siempre me ha feito gol como Chuga, a suya labor también como capitán y también pues que Liso le ha ganado de raso puesto a Valera y que bueno pues se veía nomás en una jugada, la jugada de gol, que a Liso le fan falta, es que tiene la pantalla, se levanta, tira y marca gol. Y Valera cuando sale pues en una jugada pues en vez de probar de tirar pues probó de forzar un penalti que no llega, pero ya que no sales partidos pues Valera no más que daba pases en ta zaga y acomodarse o balón a la suya pierna cucha. Yo me pienso, me sorprende que el Atlético de Madrid piense que lleva a jugar en primera división si no ha destacado en segunda, pero tú veis a Liso como encara, como vertical, como desbordar y cuando tenemos un juego tan plano en ataque pues se va a notar muchísimo un jugador asinas. También podemos destacar que Francés sigue a un nivel muy altero, por encima evidentemente a media da categoría, y que en general pues el equipo jugó bien, con honor y con personalidad y a ratos también con buen juego en un partido pues que más que más por parte ostense pues tiene una emotividad mayor y que a la fin del partido pues probaron de sacar a Real Zaragoza do partido mentalmente pues de descentrarlos pues con bellas jugadas de buscar polémica y una mica de Bresca. Y bueno, pues también que decir de la fiesta así como no puede ver que ha jugado penalti dentro del área y bien situado sin ningún entrepuz, ningún jugador que no le pega ver bien
y lo pita de fuera cuando llegue 2 metros dentro. A jugada de la expulsión de Mourinho sí que hay una mica inocente cuando tiene toda la venta ya en la jugada, pero esa manera de bracear, pero claro también que ya está pensando en la jugada do penalti, y si ahí si salgo amarilla, pues ya tenía la excusa, ¿no? para expulsar a Mourinho, para complicar la fin del partido, que con la victoria pues ya era pro importante y más que más por los resultados que había pues, y que complican la zona de descenso. Encara somos a 6 puntos, pero antes con antes pues cal sumar pues 50 puntos y ya pues olvidarse de esta temporada tan rariza, con un desarrollo tan extraño, y cal decir también de Víctor Fernández pues lo que ha aportado, ¿no? a este equipo de tranquilidad y de orden, y de que puede salir un partido que haga unas cosas y perder como en Valencia, pero a la fin pues si haces bien las cosas tienes más opciones de ganar, ¿no? Como o día de Elche, pues se supo sufrir, bueno, si se perdió, pues el análisis pues sería una mica diferente, pero bueno, se veía con otra raza distinta, ¿no? al equipo, y ahora pues no más a esperar a que se remate la temporada lo mejor posible, y ya también pues gozar los partidos en otra manera tal como la conocemos. Venga, bueno.